La primera epístola de Pedro es una carta que tiene dos tiempos de datación o de escritura. Algunos la datan bien temprano, probablemente en el año 80 después de Cristo. Algunos la datan en el año 120 después de Cristo, y total que toda la percepción del tiempo en que fue escrita tiene que ver con aceptar si fue Pedro realmente el legítimo escritor de la carta. La razón es esta: la teología que la carta tiene principalmente toca aspectos de carácter de la enseñanza del apóstol Pablo. Entonces, hay enseñanzas dentro de la carta, por ejemplo, los códigos domésticos, que es cuando Pedro dice de que el hombre, la mujer esté sujeta, ¿verdad?, a su esposo, y al hombre le dice que trate a la mujer como vaso frágil. Esos códigos pertenecen a la teología de Pablo. Entonces muchos investigadores hoy en día dicen: no, mire, es que esta epístola obviamente no la pudo haber escrito Pedro porque él era un pescador, él no podía escribir. Y yo concibo que es cierto eso, pero a ellos se les olvida que no todos los escritores escribieron de puño y letra, porque ellos dictaban las cartas y habían hombres muy letrados que transcribían las cartas, y por eso es que el griego y la forma de escribir es diferente, es muy pulido el griego. O sea, el griego en que fue escrito no es de una persona que haya sido un pescador, es una persona que sabe escribir, porque Pedro la pudo haber dictado. La cosa es que dentro de esta carta, obviamente adjudicada al apóstol Pedro, se relatan elementos importantes, como lo es el concepto de iglesia, el concepto de lo que tenemos por iglesia y cómo lo deberíamos de entender. Y yo estoy en una campaña en este momento de motivar al servicio a Dios. Por lo tanto, he tomado esta porción de versículos para tomar de la carta la teología quizás que mejor apoya el Nuevo Testamento, que Pedro nos la dio por medio de esta epístola, que es el hecho de ser sacerdotes. Pedro ve en la vida del cristiano un sacerdocio santo. Por lo tanto, para el apóstol Pedro y para el cristianismo, el ser creyente en Cristo implica ser sacerdote de un nuevo pacto. Y esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque Pedro es el que afirma que nuestro sacerdocio es un sacerdocio de suma importancia. Entonces, el tema que voy a tratar el día de hoy es el tema de ser iglesia. Vamos a titular el mensaje: ¿qué significa ser iglesia? Eso es lo que quiero tratar con ustedes. Primero, la palabra eclesía en griego es una palabra que se compone de dos composiciones: la palabra ek en griego y la palabra klesía o kaleo, que significa los llamados a estar fuera. Diga conmigo: los llamados a estar fuera. Bueno, si quiere aprender, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eclec o ecleo, ¿verdad?, quiere decir, un kaleo quiere decir llamados. ¿Pero llamados de dónde? Llamados de lo que fuera para nosotros nuestra vida, llamados del mundo, llamados de nuestra existencia, para conformar una nueva realidad llamada eclesía, iglesia o asamblea. La palabra eclesía se traduce no como yo la traduje, porque yo le estoy diciendo las raíces, sino que la eclesía se traduce como asamblea. Diga conmigo: asamblea. Entonces, eclesía tiene que ver con una reunión. En el mundo griego ellos llamaban iglesia a las convocatorias que se hacían para poder tomar algún tipo de decisión en el ágora. El ágora era un lugar público donde se tomaban algún tipo de deliberaciones. Entonces, eclesía es asamblea. Ahora, ¿cómo entiende Pedro el concepto de iglesia? Y esto es lo muy relevante, lo importante para mí. Mire, en el Antiguo Testamento todo giraba alrededor de los sacrificios del templo. Y Dios, por muchas razones, Él no le pidió un templo a Israel, pero sí se puede decir que en el corazón de David, el rey,
nació el construir un templo para adorar a su Dios. Sin embargo, David no lo pudo construir y posteriormente su hijo llamado Salomón es el que edifica el templo. Por eso ese templo se llama el Templo de Salomón. En el año 585 vino la invasión babilónica y en el año 585 el templo fue destruido totalmente. Al ser destruido el templo, lo que sucedió es lo siguiente: el pueblo tuvo necesidad de adorar y no tenían dónde. Entonces se crearon para eso las sinagogas. Las sinagogas se crearon para hacer reuniones de judíos alrededor de poder tomar la palabra y poder enseñarla. Posteriormente, cuando ellos pasan 70 años en Babilonia, regresan a Jerusalén y edifican nuevamente el templo. A este templo se llama el segundo templo. Diga conmigo, el segundo templo. Entonces, el segundo templo, que nosotros en teología le damos bastante relevancia porque hay una teología que se desarrolla alrededor de todos esos siglos, se llama la teología del segundo templo. Ese segundo templo, que no fue igual al de Salomón, no fue igual, porque la grandeza del templo de Salomón, la magnitud del templo de Salomón, la riqueza con la que Salomón hizo el templo no se parecía. El templo que se construyó después da origen a la escritura de los siguientes libros: el libro de Nehemías, el libro de Esdras. Se escriben en la época donde se necesita reedificar el templo. Podemos poner ahí el libro de Ageo también y otros profetas que aparecen antes de terminar el Antiguo Testamento. Posteriormente a eso, este templo fue totalmente edificado y pulido de alguna manera por algunos emperadores que gobernaron la zona de Galilea, pero realmente nunca volvió a ser lo mismo que construyó Salomón. Diga conmigo, años 70 después de Cristo. Viene la invasión romana y destruyen el templo nuevamente. Entonces los judíos se dispersan en toda la zona y es por eso que desde el año 70 hasta 1948 que Israel se funda como Estado. Los judíos de toda Europa, los que vivían en dispersión, regresan a Israel. Yo no quiero decir con esto que los judíos dejaron de vivir en Israel. Muchos judíos se quedó viviendo en Israel, peleando con los territorios. Es bien terrible cuando uno llega a Jerusalén y a Israel, ver cómo se pelean, porque hay zonas donde están los palestinos y hay zonas donde están los judíos. Entonces, desde 1948 que se constituye el Estado de Jerusalén, de Israel, los palestinos tienen un conflicto fuerte con Israel por eso. Pero eso no es nuevo, ya venía desde después del año 70 después de Cristo, ya venían los conflictos. Ahora, tenemos entonces prácticamente 2000 años que templo no hemos tenido, templo de Jerusalén. Pero aquí es donde Cristo aparece. Cristo es una realidad superior al templo. ¿Por qué razón? Porque Cristo se proclama a sí mismo como el lugar donde vamos a encontrarnos con Dios. Jesús es la persona por la cual vamos a tener comunión con Dios, no es el templo. Toda la Edad Media, es decir, desde el siglo IV hasta el siglo XVI, se construyeron parroquias, se construyeron catedrales, y entre más grandes era la catedral, ¿verdad?, se pensaba que allí habitaba Dios. Y la gente pensaba que los templos eran tan sagrados y por eso los templos se construían en magnitudes inmensas. Pero la iglesia evangélica tomó por un rumbo diferente. La iglesia evangélica fue siempre una iglesia que se congregaba en lugares pequeños, hasta que vino la época de las megaiglesias. Hoy estamos en la época de las megaiglesias. Es una locura. ¿Por qué? Porque este texto nos enseña que la iglesia no es un templo. La iglesia no es un templo. Entonces, ¿qué es la iglesia? Primero, hermano, veamos el fundamento de la iglesia. ¿Qué es el fundamento por el que vamos a edificar en la iglesia? Vea el versículo 4.
acercándoos a Él, piedra viva. ¿Quién es Él? El fundamento de la iglesia no son los templos. El fundamento de la iglesia no son las denominaciones, no son asambleas de Dios, no son los católicos, no son los cristianos bautistas, no son los testigos de Jehová. El fundamento de la iglesia no es un templo, es una persona llamada Jesucristo, Hijo de Dios, Señor, Rey de Reyes y el Mesías y Cristo de nuestro Dios. Todo lo que nosotros hacemos, no lo hacemos, hermano, escuche bien, para que el mundo nos felicite, ni queremos que el mundo nos aplauda. No nos interesa el aplauso del mundo. ¿Y qué es lo que nos interesa? Agradar a Cristo, porque la vida de la iglesia debe estar fundada en Cristo. Ahora, ¿qué es Cristo? Diga conmigo, piedra viva. ¿Cuándo ha visto usted una piedra viva? Las piedras son muertas. Entonces, ¿qué quiere decir la metáfora? Que Cristo está vivo. Cuando Él murió y resucitó, ascendió para estar con el Padre, y nosotros, hermanos, centramos nuestra vida en Cristo Jesús. Pero ¿por qué está vivo? Porque Él venció la muerte. Y porque si usted ora y si usted le entrega su vida hoy, y si usted le dice a Cristo, ven, ayúdame, Él le va a responder, porque Él no está muerto. Nosotros vemos en las iglesias un montón de cruces donde hay un Cristo muerto, donde hay un Cristo que está ensangrentado. Pero el Cristo de la Biblia no es un Cristo que está muerto en la cruz dando lástima. El Cristo de la Biblia es un Cristo resucitado que está al lado de Dios Padre en la gloria, y es quien tiene todo el dominio y el poder y autoridad sobre este mundo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. No adoramos un Dios muerto. No adoramos un Dios muerto. No adoramos un Dios crucificado. Adoramos a un Dios vivo que hace milagros, que sana, que bendice, que respalda y que hace obra hoy en día. Ahora viene esto. Si Él está vivo, Él es la piedra que es la piedra de fundamento. Sobre Él edificamos. Amén, hermanos. Todo lo que hace la iglesia debe de ser hecho en el nombre de Jesús y fundado en Cristo. Vuelva a leer el verso 4. Acercándonos a Él, piedra viva. ¿Por qué es piedra viva? Porque está resucitado, porque está vivo, porque Él es un ser espiritual. Ahora, ¿qué hacen los hombres con esa piedra viva? Mire lo que hace. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces hay dos acciones. Lo que para Dios es precioso y escogido, para los hombres es una piedra, ¿cómo? Desechada. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la iglesia no le tiene que caer bien a nadie del mundo. Nuestra realidad aquí, o sea, y esto es lo que voy a plantear, escuche bien. La iglesia es una realidad espiritual que tiene manifestación física. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, la gente del mundo, nos quiere ver como que estamos viviendo equivocados a ellos, solo porque aquí no permitimos el degenere que la gente quiere tener en su vida, solo porque aquí no permitimos lo que la política quiere permitir. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia, fíjese bien, en la iglesia hay un reino que le pertenece a Cristo. Entonces nosotros, si hemos sido llamados del mundo, no podemos vivir igual, porque nosotros tenemos un rey. En este lugar, en la iglesia de Jesucristo, gobierna Cristo. Ahora, la pregunta es: ¿quién gobierna su vida? Si todavía te está gobernando, ¿qué te está gobernando? ¿Tus inclinaciones sexuales son las que te gobiernan? Porque ahí está una realidad. Dios no puede hacer iglesia si usted no se deja gobernar por Él. Porque si la iglesia se constituye el reino de Dios donde Cristo gobierna, porque ¿quién va a dudar aquí? Ponga atención en esto. ¿Quién va a dudar aquí que Cristo está gobernando? Todos aquí creemos que Cristo gobierna, ¿sí o no?
pero solamente sobre las vidas de aquellos que han sido purificados por la sangre preciosa de Cristo. Los que creemos en Cristo nos dejamos gobernar por Cristo. Si usted no es cristiano y si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, perdone lo que le voy a decir, pero usted todavía no sabe qué es el señorío de Cristo. ¿Y qué es el señorío de Cristo? Cuando Cristo gobierna. Mucha gente aquí dice: yo ya acepté a Cristo. Sí, Cristo es tu Salvador, pero no tu Señor. ¿Qué es que Cristo sea el Señor de mi vida? Toda mi existencia, mi respiración, mis decisiones, mis pensamientos son de Cristo. Yo no vivo para el mundo. Yo no vivo para el mundo, yo vivo para Cristo. Y por eso me dedico a servirle a Él. Ahora, ¿quieres saber algo? ¿Quieres saber algo? De todo corazón. Si usted todavía no se ha dejado gobernar por el Señor, usted todavía no entiende qué significa tener un Rey y un Señor y un Salvador. ¿Cuándo lo entendí yo? Cuando el Señor me lo pidió todo. Todo. Porque si es tu Rey y tu Señor, cualquiera puede decir: Jesucristo es mi Salvador, Jesucristo es mi Señor. Cualquiera lo puede decir. Pero eso no es lo mismo que se note que tu vida es gobernada por el Señor. No es lo mismo. Ahora, la pregunta es: ¿qué dice Pedro de la iglesia? Acercándonos a Él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la piedra con la que se construye la iglesia es Jesucristo. Esa es la piedra fundamental. Pero aquí viene una realidad. ¿Por qué la piedra? Porque a Él nos sometemos, de Él somos, a Él pertenecemos, vivimos para Él, existimos para Él, respiramos para Él, servimos para Él. Pastor, y mire, el viernes no vino al culto. Sí, andaba en una vigilia allá en Oriente. Vine a las 2 de la mañana. ¿Y qué hizo el sábado? Nada. Fui a San Salvador, trabajé, hice mis cosas, pero yo soy cristiano todos los días. ¿Y qué hizo hoy en la mañana? Predicar. ¿Y qué va a ir a hacer mañana? Hacer lo que tengo que hacer, servir. Si tengo que ir a orar por una persona enferma, si tengo que hacer, porque esta es mi vida. Ahora, yo sé que ustedes tienen trabajo, tienen familia, pero la pregunta que yo hago es esto: ¿cómo le están dedicando su vida a Cristo? En su forma, en su manera, acercándoos a Él, dice. ¿Estás cerca de Cristo o estás fuera de Cristo? Entonces ahora vea lo bonito. Vea lo bonito. Mire lo que dice el verso número 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Primero somos casa. ¿Quién nos edifica? Todos nosotros somos ladrillos, somos piedras, pero pegadas a la piedra viva que es Cristo. En la medida que estamos a la par de Cristo, Cristo nos vitaliza, nos da energía, nos da servicio, nos da trabajo, nos da, hermano, un movimiento que tenemos que hacer. No somos un templo viejo, ni somos un templo olvidado. Somos piedras que están edificadas sobre la piedra que es Cristo, que es fundamento. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es una realidad espiritual fundada en Cristo. No es el templo, no es la denominación, no es una cosa que usted pueda construir, sino que ¿qué es la iglesia entonces? La iglesia somos todos aquellos que vivimos, óigame, por Cristo, para Cristo y somos de Cristo. ¿Cómo vive usted? ¿Usted viene porque el domingo se hace cristiano? Pero de lunes a sábado usted vive normal. Usted saca su lenguaje cristiano desde que entra por la puerta: Dios le bendiga, buenas tardes. Saca su Biblia hasta que ya se baja del carro porque la han dado debajo del asiento toda la semana y la va sacando ahí, desempolvando, y aquí la viene a sacar. Entonces, ¿qué está haciendo? Lo que usted está haciendo
es solamente ser cristiano el domingo. ¿Por qué? Porque la iglesia es una realidad en medio del mundo. Usted tiene que ser iglesia donde Dios lo ponga. Si usted es jefe, tiene una gerencia en un banco, usted es cristiano ahí y usted es iglesia ahí. Si usted tiene un negocio, usted es iglesia ahí. Nosotros llevamos la iglesia dentro. No es que nosotros venimos a la iglesia, todos nosotros reunidos somos iglesia de Cristo. Entonces es falso que donde está el templo está la iglesia. No, es donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Pero ¿quién lleva a Cristo en su alma, en su corazón? Usted. ¿Quién es el que hace iglesia? Usted tiene que hacer iglesia, yo tengo que hacer iglesia. Y esto es bonito, ¿por qué? Porque nosotros solo somos cristianos los domingos, en la hora y media de culto que nos toca. Pero ya una vez salimos en el carro y nos pasa a todos, comenzamos a pelear. ¿Y quién va a pagar la pupusa? ¿Y mañana quién va a ir a dejar a los niños? ¿Y que aquí que quién va a pagar esto? Y todo. Y nos comenzamos a olvidar de que somos iglesia. Somos iglesia. Somos iglesia. Ahora, somos piedras vivas pegadas a la piedra fundamental que es Cristo. Ahora, ¿qué tipo de piedra es usted? Es una piedra, mire, aquí hay de todo. Hay adoquín, ¿verdad? Pues yo veo esto, ¿verdad? Hay piedras de piedra, ¿verdad? Porque hay gente aquí, hermano, que no se mueve, ¿ves? Es que usted no ha sido llamado para estar nada más sentado. Porque somos una realidad espiritual, somos una iglesia. Y la iglesia no es el templo. Y entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es todo lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro trabajo para Dios. Y aquí viene una gran pregunta. ¿Qué tipo de trabajo, qué tipo de obra le estamos ofreciendo a Cristo? Mire, nosotros estamos aquí para enseñarle a los otros a servir. Nosotros estamos aquí para que vean en nosotros que nosotros nos movemos, hermano. No somos una iglesia muerta. Imagínense todos aquí estamos en la gran homilía y todos, oh Señor Santo. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que usted salga de aquí, que vaya con ganas. Mire, ¿a qué va a ir a hacer? A darle con todo al diablo allá afuera. ¿Sabe por qué? Porque el diablo está dividiendo hogares. Porque Satanás está haciendo de las suyas, hermano, llevándose a los niños a un montón de cosas para corromperles la mente con la tecnología. ¿Y qué está haciendo usted? Y usted está bien tranquilo el domingo sentado creyendo que es iglesia. No es iglesia hasta que usted se comience a mover. El que no se mueve no está haciendo la obra viva que Cristo quiere que haga. Y les voy a dar su primer ministerio. ¿Quiere tener ministerio? Comience a orar. Ore. Cuando yo llegué al tabernáculo, el primer ministerio que me dieron fue de intercesión. 30 gentes en un aula orando por el pastor, por la predicación, para que Dios tocara corazones. ¿Quiere que le dé otro ministerio? Bonito. Sea piedra viva. Lleve el evangelio. No podemos ser iglesia si no tenemos contacto con la gente. Usted se viene a dar terapia aquí, a creer que usted hace iglesia, porque visita el templo. Pero eso no es ser iglesia. Iglesia es juntarse, primero con los hermanos que le caen bien y mal. Pero ¿qué es lo que sucede? Estamos llamados a tener contacto con otros. ¿Por qué? Acercándonos a Él, que es piedra viva. ¿Y qué somos nosotros? Somos piedras vivas cercanas a Cristo. Pero ¿qué puede hacer un ladrillo solo? No puede hacer nada. ¿Cuál es el deber del cristiano? Primero, cuide su relación con Cristo. Pero le voy a decir algo. En la medida que usted tiene contacto con Cristo, usted tiene contacto con otros ladrillos. Pero ¿qué es lo que quiere mostrarnos Pedro? Que un solo ladrillo no puede hacer iglesia, hermano. Necesitamos de todos ustedes para hacer iglesia. Pero no solamente ser iglesia domingo. No solo venga aquí el domingo a querer ser iglesia. Sea iglesia el lunes, sea iglesia el domingo, sea iglesia el martes, sea iglesia el miércoles. Todos los días hay que ser iglesia. Porque la gente allá afuera
anda necesitada de que le ayuden. Pastor, pero yo ando más necesitado de que ellos. Entonces díganos, vamos a hacer algo, vamos a hacer iglesia. Vea, la iglesia es un grupo de personas llamadas del mundo para hacer una asamblea, un grupo especial, un reino especial de Dios en medio de este mundo que está contaminado. Y yo le hago una pregunta sincera. ¿Usted quiere hacer iglesia a control remoto, de lejos? ¿Quiere venir a la iglesia solo cuando usted quiere venir? ¿Se quiere meter con la gente que usted se quiere meter? Pero no se mete con otras personas. ¿Cómo vamos a hacer una congregación fuerte si no podemos ni tan siquiera juntarnos para poder involucrarnos a servir? Y mire, aquí hay tantas cosas. Vea lo que hace ahora Pedro. Ahora que nos ha dado la imagen de ser templo espiritual, no, y lo que quiere Pedro es decirnos, miren, dejen de estar enfocados en los templos, hombre. Ser iglesia es ser pueblo de Dios en todas partes. De lunes a domingo somos iglesia. No solamente somos iglesia un ratito de hora y media. No, eso no es ser iglesia. Ser iglesia es llevar conmigo el reino a donde yo vaya. Si yo estoy en el centro de San Vicente, si yo estoy en mi trabajo, yo soy cristiano. Y ahí llevo la bendición de Dios. Vea lo que dice el verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces somos piedras vivas, somos templo espiritual y somos sacerdotes. Diga conmigo, somos sacerdotes. Tres cosas somos, miren. Somos piedras vivas, templo espiritual, pero también somos sacerdocio. ¿Y qué hacen los sacerdotes? Trabajan en el templo. Y mire qué bonito. ¿Cómo usted puede ser iglesia? Los sacerdotes servían en el templo, daban ofrendas, presentaban las ofrendas al Señor. Pero hay mucha gente, hermano, y se lo digo de todo corazón, que lo que menos estamos haciendo es entendiendo nuestra vida como Cristo quiere que la entendamos. Nuestra vida debe estar centrada en Cristo y nuestra vida debe estar encerrada en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde está tu templo? Esa es la pregunta que te estoy haciendo ahorita. ¿Dónde está tu templo? Tu primer templo es tu casa. Allá es donde tenés que hacer iglesia. ¿Y qué hacemos en el templo de la casa, pastor? Lo primero es lo primero. A mí me estaba diciendo uno de los hermanos que es impresionante. Es impresionante. Mira, este hermano solo tiene un riñón. Entonces me dice, mire, pastor, porque diga conmigo tratos. Cada familia debe tener su trato de cómo va a ser un templo para Dios. Porque si somos sacerdotes, tenemos que guiar a otros a servir. Entonces me dice, pastor, cuando a mí me detectaron que mi riñón tenía un tumor, nosotros oramos con mi esposa y mis hijos, pero yo le prometí a Dios, oiga lo que le prometió. Dejó de ser uno más, como muchos de los que estamos aquí. Uno más es, yo vengo, estoy, pero no estoy en nada, porque no me conviene, porque dar un paso hacia adentro de la iglesia implica que definirme, que ya no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro. Mire, hay mucha gente que está así, solo viniendo al templo, pero eso no es ser iglesia, mientras no pasen la barrera de comprometerse con Dios. Entonces me dijo él, ¿sabe qué hice? Le pedimos al Señor en oración que si Él me sanaba el riñón, íbamos a ir a ser ganadores de almas, vamos a ganar almas. ¿Y sabe qué hicieron? No esperaron a que Dios les diera la confirmación. Se fueron el domingo a meter, hermano, a ganar almas con sus dos hijos, la esposa, y en familia. Dice él que ese día fueron, les costó, pero él decía, si yo verdaderamente le estoy sirviendo a Dios, Él me va a dar las palabras, porque es lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra es esto, que el Espíritu Santo va a poner las palabras adecuadas en nuestra boca. Y dice que se fueron a evangelizar, y ese día se ganaron las 3 primeras almas que pudieron ganar. Nunca habían ganado almas. Terminaron de ganar almas
Pasaron los días, se fue a hacer el examen para si el riñón le iba a funcionar. El riñón no le funcionó. Eso fue ya hace más de 10 años. Solo vive con un riñón. Pero ¿sabe qué? No dejó de servirle a Dios. Y sabe que Dios lo tiene tan bendecido, tan prosperado, lo tiene sano, lo tiene cuidado. Y todas las veces que tiene la oportunidad, porque yo siempre que lo veo alegre, fíjate. Siempre anda con su uniforme, siempre anda ganando alma. Y él no tiene necesidad porque él tiene un negocio, es un comerciante y le va bien. Pero ¿sabe qué? Hasta este día no se ha cansado de servirle a Cristo. Y sus hijos le sirven al Señor. El templo número 1 que tenemos es la casa. Deje de querer venir a ser aquí iglesiero, templario. Aquí todo el mundo se porta bien. Aquí todos somos bien bonitos, bien peinaditos, bien perfumados venimos. El problema es cómo somos en la casa, que no tenemos tratos con Dios, que no tenemos compromiso. Y mire, sus hijos ya se fueron de la casa y dice que todos los días con su esposa, su altar familiar. Ahí está. Tu primer templo es la casa. Tu segundo templo, ¿dónde está? Tu segundo templo es donde te necesite alguien. Yo les he contado esto y lo voy a decir. Fuimos a orar por Edenilson al hospital Sacamil, pero ¿sabe qué? Nosotros oramos por 2 personas que estaban ahí. Uno que estaba bien mal, bien amarito, y el otro muchacho joven, no tenía más que unos 26. Yo solo le alcancé a leer Moisés. Y la hermana Silvia le leyó el Salmo 23. Y le dijimos al muchacho: ¿querés aceptar a Cristo? Ahí lo ganó a Cristo la hermana. El otro ni hablar podía, solo decía: me duele, me duele. Pero también la hermana Silvia dijo: haga esta oración conmigo. Le dijo: Señor Jesús, yo le... Y nos fuimos una semana y los 2 muchachos murieron. Solo Edenilson y un vecino que tenía ahí, uno que es evangélico, que salió vivo. ¿Qué íbamos a saber nosotros que la muerte los iba a visitar a esos pobres? Dígame. ¿Qué íbamos a saber? ¿Sabe que el muchacho 23, yo no sé de qué se murió? Estaba joven. Si no, lo más que tenía unos 26 años, lo más. ¿Cuántos? Vaya, pues está bueno, diga lo que diga usted. 23. Se murió. Y usted todavía anda jugando con que: ay no, ay voy a ver si le sirvo al Señor. Y es que usted está esperando venir a poner su uniforme. Vaya a servir en su casa, vaya a servir a los enfermos, vaya a servir donde lo necesitan. ¿Por qué? Y entonces ¿dónde demostramos que somos hijos de Dios? Ay, es que yo me porto bien, ya dejé de tomar, ya dejé de fumar, ya dejé de mujerear. Está bien, pero no le estás haciendo daño al diablo. Y el diablo se está llevando las almas y las vidas de personas. ¿Qué tal si la hermana no hubiera dicho: hagamos un poquito de fuerza para que estos hagan la oración para aceptar a Cristo? Y uno de ellos era homosexual, no tenía familia, lo fue a visitar solo una amiga y quiso pedir el cuerpo y no se lo dieron. O sea, hermano, que nosotros no estamos para andar preguntando historias, hombre. Estamos para hacer templo donde nos tenga que ser templo, hermano. Mire, y muchas veces Dios lo va a llamar a que usted saque su cristianismo, pero sáquelo, no le tenga pena. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes. ¿Y qué es lo que damos? Damos ofrendas en el templo, venimos con animales. No, las ofrendas que damos ahora son sacrificios. Diga conmigo: sacrificios. ¿Qué es un sacrificio para usted? Ponga su energía, su fuerza. Pastor, yo estoy cansado, yo el domingo descanso porque trabajo toda la semana. ¿Y qué cree que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Que fue morir por usted y por mí. ¿Y usted cree que no le costó? Y usted que espera que Dios le sirva, pero usted no le puede servir a Dios. Y es impactante. ¿Por qué? Porque la gente se muere sin Cristo. Por eso, hermano, yo me estaba acordando un regalo, el primer regalo cristiano que a mí me dieron. Yo tenía 19 años. Nunca me habían dado un regalo bueno. A mí solo me regalaban botellas de guaro, me regalaban cosas, solo tonteras. Me lo regaló Wendy de Méndez. Me dio un CD de Marco Witt en el año, oiga, en el año 99.
porque a mí me gustaba esas dos alabanzas, siempre me han traspasado mi corazón. La primera: enciende una luz, déjala brillar, es la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¿Usted quiere ser evangélico aquí? Aquí todos somos buenos, aquí todo mundo, sí. Mire, bien santitos nos portamos aquí. Aquí sí estamos así bien sometidos. Vaya a verlos mañana allá en la oficina, vaya a verlos allá en el trabajo. Allá son vulgares, allá no son nada, no tienen cristianismo, no son luz, son tinieblas. Es duro. Y por eso me encantaba esa otra canción, esa alabanza que decía, se llama Hacedores de Historia. Yo seré alguien que haga historia en esta ciudad. ¿Por qué? Hablaré de tu verdad a la humanidad. Hoy se necesitan hombres y mujeres que no les dé pena, hermano. Yo le decía al hermano David, le decía: mira vos, ¿y por qué no te vas a meter ese chupadero? Anda a evangelizar los bolos. Pero se le adelantaron las hermanas, no quisieron entrar, ¿va? Solo hacían la orillita. ¿Y a quién vamos a evangelizar? Pues a los santos, a los sanos. Si eso no necesitan, evangelicemos a los que están mal, a los que están perdidos. Y mire qué bonito, somos sacerdotes, porque nosotros, hermanos, no servimos solo el domingo, servimos todos los días de la vida, y el día que sea necesario servimos a Dios, hermano. No estamos aquí para venir, el domingo le sirvo a Dios, el lunes le sirvo a Dios. Se necesita servidores todo el tiempo. Por eso a mí los que más me caen mal son los cobardes. Y yo les pregunto a muchos pastores, les digo yo: hey, mira, le digo yo, ¿y vos dónde querés ir a poner iglesia? Mire, pastor, he visto un lugar, y todos me dicen la misma terapia. El Espíritu Santo me ha dicho que ponga una iglesia aquí en Mexicano. Por Dios. El Espíritu Santo me ha dicho que ponga una iglesia, ¿verdad?, aquí en La Escalón. ¿Por qué no van a poner iglesia Gotera? ¿Por qué no van a poner iglesia La Unión? ¿Por qué no van a poner una iglesia donde están los pobres? ¿Por qué no van a poner iglesia donde hay necesidad de poner iglesia? ¿Sabe por qué, hermano? Porque hoy creemos que el evangelio de Jesucristo tiene que ser solo para aquellos que tienen dinero, para aquellos que pueden dar ofrenda, para los que pueden dar diezmo. El evangelio de Jesucristo es para todo aquel que quiera arrepentirse de sus pecados y venir a la cruz y pedirle perdón al Señor. Para todo aquel que necesite salud de Cristo. Aquí estamos nosotros, no esperando que sea domingo para servirle a Dios. Sirvamos en la iglesia, sirvamos fuera de la iglesia y seamos luz a todo aquel que lo necesite, hermano. No solamente a los que nos conviene, no solamente cuando nos conviene. La iglesia ha perdido su rumbo. Pastor, ¿y qué haría usted si mañana lo quitan de pastor? Me quedo en cualquier pueblito predicándole a 5 a 6 gente. Ese es mi gran sueño, cuando ya yo me retire. Y pastor, ¿y qué haría si el día de mañana usted ya no es pastor de esta iglesia? Me iría a ganar almas a los hospitales, iría a orar por los enfermos, e iría a hacer todo lo que hago ahora, porque nunca voy a dejar de hacer lo que hago, porque esto no lo hago por lo que me pagan, lo hago porque lo hacía antes sin que me pagaran. Nadie me pagaba. Tenía 20 años y yo iba en bus para Cajutla, sudando debajo del sol. Y todavía hay un montón de cobardes. Vamos a ganar almas allá a Misata, les decía yo. Ay, yo no puedo, porque cuando ya es de subirse en un bus, nadie quiere.
Pero esos eran los años que yo más disfruté. ¿Por qué? Porque me di cuenta de algo. El mejor ministerio, el mejor lugar donde podemos servir a Dios es donde nadie quiere ir. Pero cada vez más me doy cuenta de esto. No se necesita ir lejos, porque en cada lugar donde nosotros vamos siempre hay gente necesitada del evangelio de Jesucristo. Súbase a un bus, ahí hay gente necesitada. Vaya a un cantón, ahí hay gente necesitada. Vaya a un hospital, hay gente necesitada. Vaya, hermano, donde usted vaya, llevamos la luz de Cristo. Llevamos la luz del evangelio. Evangelice, sirva, ayude a los que necesitan. Porque somos iglesia, no porque estamos reunidos aquí, sino que porque donde nosotros vamos, llevamos el evangelio de Cristo en nuestros corazones. Enciende una luz en la oscuridad, porque tú tienes la luz de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos.